La primera parte de esta historia terminó con una pregunta suspendida en el aire. Si tantas culturas durante tanto tiempo describieron los mismos mundos paralelos con los mismos detalles y las mismas advertencias, ¿qué posibilidad existe de que todas estuvieran equivocadas? Hoy no vamos a responder esa pregunta. Vamos a hacer algo mucho más inquietante. Vamos a seguir el rastro de las personas que intentaron responderla ellas mismas, las que buscaron las puertas deliberadamente, las que encontraron algo y las que regresaron con algo que no tenían cuando se fueron. Porque hay dos tipos de historias en todas estas tradiciones: las historias de los que cruzaron y no volvieron, y las historias de los que cruzaron, volvieron y nunca pudieron explicar del todo lo que encontraron al otro lado. El primer tipo da miedo. El segundo tipo es el que no te deja dormir. Empecemos en 1799 en la región de Gévaudan, en el sur de Francia. Un pastor llamado Jean Morel desapareció durante 3 días en el bosque de Morcoir. No era la primera vez que alguien desaparecía en ese bosque. La región era conocida desde hacía siglos, por lo que los aldeanos llamaban los pasos, puntos específicos entre los árboles donde la luz se comportaba de manera extraña, donde las brújulas perdían el norte sin razón aparente y donde los animales se negaban a entrar. Cuando Jean Morel reapareció en el borde del bosque 3 días después, estaba físicamente intacto, sin heridas, sin signos de hambre ni de sed, a pesar de no haber llevado provisiones. Pero algo en él había cambiado. No recordaba los 3 días, no como alguien que olvida, lo recordaba como alguien para quien esos 3 días simplemente no habían ocurrido. Para él había entrado al bosque y salido al momento siguiente, y sin embargo su barba había crecido 3 días. Su ropa tenía 3 días de uso. Su cuerpo había vivido 3 días que su mente no recordaba. Los sacerdotes del pueblo lo atribuyeron al diablo. Los médicos del siglo posterior lo atribuyeron a una crisis disociativa, pero ninguna de las dos explicaciones resuelve la pregunta más incómoda. Si Jean Morel sufrió una crisis psicológica que borró 3 días de su memoria, ¿dónde estuvo físicamente su cuerpo durante ese tiempo? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo protegió del frío? ¿Por qué no quedó ninguna huella, ninguna señal de campamento, ningún rastro de sus 3 días en un bosque que los lugareños conocían centímetro a centímetro? El caso de Jean Morel no es único, es parte de una categoría de experiencias que los investigadores del folclore llaman el rapto férico, y que ocurre con una consistencia perturbadora en registros históricos de Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña francesa y el norte de España. Personas que desaparecen, personas que regresan sin memoria del tiempo transcurrido, personas que a veces regresan años, incluso décadas después, sin haber envejecido, y personas que regresan siendo algo ligeramente diferente a lo que partieron. En 1871, el folclorista irlandés Patrick Kennedy documentó el caso de una mujer de Wexford que había desaparecido en vísperas de su boda y regresado 7 años después. No recordaba nada, pero había cambiado de maneras que su familia no podía describir con precisión. No era que estuviera loca ni que estuviera enferma, era que miraba las cosas de manera diferente, como si el mundo que veía no fuera exactamente el mismo mundo que los demás veían, como si estuviera viendo una capa adicional de realidad que los demás no percibían. Los chamanes siberianos tienen un nombre para ese estado, lo llaman
ver doble, y lo describen como una de las consecuencias del viaje a otros mundos. El chamán que regresa ve los dos planos simultáneamente, el visible y el invisible, superpuestos como dos imágenes en la misma fotografía. Al principio es abrumador. Con el tiempo, algunos aprenden a separar las dos visiones, otros nunca lo logran. Hay un experimento que el gobierno americano preferiría que no recordaras. Entre 1972 y 1995, la CIA financió un programa de investigación clasificado conocido inicialmente como Stargate y antes por otros nombres. El objetivo oficial era investigar si seres humanos seleccionados podían percibir información a distancia, ver lugares o eventos sin estar físicamente presentes, atravesar de alguna manera la barrera entre lo que es físicamente posible y lo que supuestamente no lo es. El programa involucró a cientos de sujetos durante más de 2 décadas y fue llevado a cabo en instalaciones militares con control científico estricto. Cuando los documentos fueron desclasificados en 1995, tras años de presión pública, revelaron algo que el gobierno esperaba poder enterrar en el lenguaje técnico de los informes, que los experimentos habían producido resultados que no podían explicarse por azar, que algunos sujetos habían demostrado capacidades de percepción que superaban cualquier modelo estadístico convencional, que la información obtenida en ciertos experimentos había sido lo suficientemente precisa como para ser utilizada operativamente en al menos algunos casos de inteligencia real. El programa fue oficialmente cerrado en 1995 por ser, según el informe público, poco práctico para uso de inteligencia. Pero hay investigadores que señalan que cerrar un programa y publicar un informe sobre él no es lo mismo que detenerlo. Lo que resulta más relevante para nuestra historia no son las capacidades demostradas por los sujetos del programa, es lo que algunos de ellos describieron durante las sesiones, porque varios de los participantes, de manera independiente y sin coordinación entre ellos, describieron durante sus estados de percepción remota no solo lugares físicos en este mundo, describieron espacios que no correspondían a ninguna geografía conocida, espacios con reglas físicas ligeramente diferentes, espacios que, al intentar describirlos, usaban invariablemente el mismo tipo de lenguaje que los chamanes siberianos, los sacerdotes celtas y los textos mayas habían usado durante milenios para describir lo mismo. Uno de los investigadores del programa, Ingo Swann, que es considerado uno de los sujetos más dotados que participaron en los experimentos, escribió en sus notas personales que había percibido durante una sesión algo que describió como la membrana, una superficie translúcida, presente en ciertos puntos del espacio físico, que separaba la realidad perceptible de algo que estaba justo al otro lado, algo que, según sus notas, también lo había percibido a él. Esa última parte, que lo que está al otro lado también puede percibir hacia acá, es la advertencia que los antiguos nunca olvidaron incluir, y es la parte que la mayoría de las versiones modernas de estas historias prefieren omitir porque resulta demasiado incómoda, porque si las puertas existen en ambas direcciones, si lo que está al otro lado puede cruzar hacia el nuestro, igual que nosotros podemos cruzar hacia el suyo, entonces la pregunta que se instala con una frialdad particular es esta: ¿cuántas de las cosas que en distintas épocas y culturas se describieron como apariciones, como entidades, como presencias inexplicables, eran simplemente cruzadores que vinieron desde el otro lado? Los registros históricos están llenos de encuentros con seres que no encajan
en ninguna categoría conocida. No son fantasmas en el sentido convencional porque tienen presencia física. No son animales porque exhiben inteligencia y propósito. No son humanos porque sus proporciones, sus movimientos o sus capacidades no corresponden a lo que conocemos. Los celtas los llamaban los otros, a los japoneses los llamaban Komi o Oni, dependiendo de su naturaleza. Los nativos americanos los llamaban espíritus de los lugares. Los investigadores modernos los llaman fenómenos no identificados y llenan formularios sobre ellos. Pero en todas las culturas, en todos los tiempos, la recomendación era la misma: no buscarlos, a no invocarlos. No dejarles saber que eres consciente de su presencia si los percibes accidentalmente, porque la atención funciona en ambas direcciones. Y hay entidades que una vez que saben que puedes verlas, deciden no ser ignoradas. En 1983, en el condado de Derry, Irlanda del Norte, una familia que había comprado y restaurado una casa de campo del siglo XVIII comenzó a experimentar lo que inicialmente describieron como fenómenos eléctricos, luces que se encendían solas, sonidos sin origen aparente, la sensación persistente de ser observados incluso cuando estaban solos. Un investigador del folclore local que fue llamado a evaluar la situación reconoció de inmediato la descripción de la propiedad. La casa estaba construida sobre lo que en la tradición irlandesa se conoce como un camino de hadas, una de esas líneas invisibles que conectan los puntos delgados entre mundos y que los constructores tradicionales irlandeses conocían y respetaban hasta el punto de dejar puertas y ventanas abiertas en ciertos ángulos de sus casas para no bloquear el paso. El investigador explicó a la familia que no habían comprado una casa encantada en el sentido folclórico del término. Habían construido literalmente sobre una puerta y que los fenómenos que experimentaban no eran manifestaciones de espíritus humanos, sino el equivalente de la vibración que sientes cuando un tren pasa por debajo de la calle en la que caminas. La puerta seguía funcionando, algo seguía cruzando y la casa que habían construido encima estaba registrando el tráfico. La familia se mudó 6 meses después. El investigador documentó el caso en un archivo que hoy forma parte de la colección de folclore del University College de Dublín, clasificado no como superstición, sino como testimonio etnográfico de primera mano. Y aquí llegamos al punto más inquietante de esta historia, al lugar donde la leyenda y la realidad contemporánea se tocan de una manera que no tiene explicación cómoda, porque los puntos que las culturas antiguas marcaron como puertas no desaparecieron cuando esas culturas desaparecieron. El lago Avernus sigue en Italia. El bosque de Mercœur sigue en Francia. Las colinas huecas de Irlanda siguen exactamente donde siempre estuvieron. El puente de Overtoun sigue en Escocia y la lista de fenómenos inexplicables reportados en esos lugares específicos no disminuye. Con el paso del tiempo, crece. Lo que ha cambiado no es la frecuencia de los fenómenos. Lo que ha cambiado es nuestra disposición a documentarlos, a hablar de ellos, a conectar los puntos entre lo que ocurrió hace 3000 años y lo que alguien reportó la semana pasada en un foro de internet que la mayoría descartará como fantasía. Pero hay personas que no los descartan. Hay investigadores, físicos, antropólogos y simplemente personas que vivieron algo que no pudieron explicar, que siguen buscando, que siguen trazando mapas de los lugares delgados, que siguen estudiando los textos que los antiguos dejaron como advertencias y los leen
no como metáforas, sino como instrucciones. Y lo que esos investigadores han encontrado, lo que sus mapas muestran cuando se superponen con los registros históricos, con los informes de fenómenos inexplicables modernos, con las líneas ley que conectan los monumentos megalíticos de Europa, con los patrones de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Es algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. Una geometría, un patrón, una red de puntos conectados entre sí que se distribuye por el planeta con una regularidad que no puede ser accidental, como si alguien, en algún momento muy anterior a nuestra historia registrada, hubiera trazado un mapa de las puertas y hubiera construido señales sobre ellas para que quien supiera leerlas pudiera encontrarlas. Las puertas siguen ahí en el mapa, existe y ahora tú también lo sabes. Si llegaste hasta aquí significa que hay algo en ti que no se conforma con las respuestas fáciles. Comparte esta historia con alguien que todavía crea que lo sabe todo. Y suscríbete porque esto no ha terminado. La tercera parte va a lugares donde esta historia no se ha atrevido a ir todavía.